Buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que tratar el vuelo hacia la calidad, el flight to quality. Perdonad que lo ponga en inglés, pero es que suena mucho mejor. Empezaremos con eso haciendo un análisis que nos llevará posteriormente a tratar la culpabilidad de un tal René que no has conocido y que está detrás de lo que puede ser la principal o mayor crisis a la que se enfrente Europa en los próximos años. Continuaremos viendo qué pasa con los estudios en España y el impacto que tiene no solamente esto, sino la regulación alrededor de los estudios en España. Y finalizaremos el Mañanero de hoy tratando la cuestión de los ingresos pasivos. Quédate hasta aquí si quieres saber cómo ganar dinero fácilmente a riesgo de perderlo todo. Y cerraremos con los acuerdos no suficientes que se han, por el momento, acordado en el COP28, nuestra reunión favorita del año. Bien, comencemos con el vuelo hacia la calidad. Flight to quality. Se produjo un comentario anti-Milei en Twitter el otro día, cosa que no es extraña en estos momentos. El comentario era el siguiente: el Banco de Japón ha creado infinitamente más dinero que el Banco de Argentina en los últimos 15 años. Pero en Japón no hay inflación y en Argentina sí. Que lo explique Milei. Milei, como sabéis, quiere acabar con el Banco Central argentino, que estima está detrás de la inflación argentina. Y este señor decía, ¿cómo es posible que haya inflación en Argentina si Japón ha creado más dinero? Bueno, ante esa pregunta legítima, John Aldecoa responde: una situación en la que un rápido aumento en la cantidad de dinero disponible en la economía, algo que viene dado por el Banco Central, combinado con la capacidad de los bancos de aumentar más la oferta de dinero a través del préstamo, esto es culpa del Banco Central y bancos, lleva a un aumento en la inflación. Vamos, que tú puedes tener al Banco Central creando dinero, como puede ser el caso de Japón, que luego dependerá de si ese dinero se multiplica y en qué medida por los bancos. Pero ¿cómo se ha producido o qué situación se ha producido entonces entre Japón y Argentina si entendemos no solamente a la creación de dinero por el Banco Central, sino a la creación de dinero por todos los creadores de dinero? Bueno, pues lo que vemos es que entre 2004 y 2023 Japón multiplica su oferta monetaria, la cantidad de billetitos, por 8 y Argentina por 300. Esto solo la oferta monetaria, lo cual ya empieza a arrojar ciertas diferencias entre la creación de moneda en Japón y la creación de moneda en Argentina. Pero, claro, este solamente, como digo, ofrece información sobre la oferta monetaria. Como bien dice Rayo, si entrásemos a valorar la demanda monetaria, es decir, la demanda que hay de yenes japoneses frente a pesos argentinos, pues entonces las diferencias se disparan. Lo cual me lleva a mí a pensar, bueno, pero ¿quién demanda yenes, no? Porque hemos visto cuál es la oferta de yenes y cómo ha sido distinta en Japón y en Argentina, a pesar de que ambos bancos centrales han creado dinero. Y entonces, pues eso, ¿quién demanda estos yenes? Y para eso tenemos que ir a ver la historia de los yenes. El yen tuvo una subida muy, muy fuerte cuando Japón fue lo más, que fue más o menos en los años 80, hasta acabar en una crisis en el año 1989. Fue tanto la subida del yen en este tiempo que el yen comenzó cotizándose contra el dólar a 360 yenes y en el espacio de básicamente 17 años la cotización del yen se multiplicó por 2. Hizo un 200% de subida frente al dólar, pasando a cotizar a 126 yenes por dólar en el año 1988. Después, como digo, vino la crisis del 89 y esperada caída del yen, pero a pesar de que Japón se enfrentó a una crisis enorme, el yen no cayó, sino al revés, siguió subiendo. De hecho, en el 95 alcanzó su máximo histórico de 79 yenes por dólar. Esto volvía loco a japoneses y a extraños porque no tenía mucho sentido que en una década que tuvo Japón con tipos bajos y con economía destrozada, su moneda estuviese muy fuerte. Desde entonces se creó esta idea de que el yen era un activo de calidad y los medios empezaban a decir que el yen era una operativa de flight to quality. Si quieres ir a activos de calidad, si quieres huir del riesgo, te vas al yen. De hecho, en 2019 HSBC creaba un ranking por orden de activos seguros. El primero era la deuda americana, el segundo era el yen japonés y el tercero era el oro. Pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que esto sea así si, como digo, Japón no era una gran economía, o al menos no lo fue
después de la crisis de los años 90. Pero hay un estudio que trata de explicar lo ocurrido. Dice este estudio sobre lo ocurrido en los años 90 en Japón. Dice, los bajos tipos de interés y las salidas de capital en Japón durante la recesión provocaron la fortaleza del yen, especialmente en el 95, como digo, con su máximo histórico, lo cual es contraintuitivo, porque si tú tienes tipos bajos y salida de capital, pues no deberías tener un yen fuerte. Lo que explica entonces la fortaleza del yen, que no es lo que dice ese estudio, y lo que explica la fortaleza del yen y su visión por el mercado como activo de calidad es dos cosas. La visibilidad que ofrece el yen y su liquidez. ¿Visibilidad en qué sentido? Pues que los japoneses ahorran en yenes. Cuando vienen mal dadas, los japoneses atesoran su moneda. Son más agarrados que un chotis, como diríamos en Madrid. Son, en otras palabras, verdaderos capitalistas que ahorran. Y el banco central que tienen es muy tranquilo. No es un banco central que haga locuras con el dinero y los tipos de interés, lo cual da tranquilidad al sector internacional y fomenta la demanda de yenes por el mercado global. Y la segunda parte es la liquidez, y es que Japón lleva 50 años prácticamente como la tercera moneda más comerciada del planeta. Primero detrás del marco alemán y ahora detrás del euro y, como no, detrás del dólar. Total que esto explica la fortaleza del yen como activo seguro. Y me lleva entonces a las palabras de Larry Fink del otro día, cuando decía que Bitcoin era un flight to quality. Y es que Bitcoin empieza a ofrecer estos atributos similares a los que ofrece el yen, que lo convierten, como digo, en activo seguro. Y es que Bitcoin ofrece una visibilidad garantizada, de hecho, más garantizada que la de cualquier dinero fiat, incentiva el ahorro, incentiva a la gente a atesorar dinero en Bitcoin y tiene una liquidez creciente. Aquí es donde, claro, está más lejos de lo que vemos con el yen japonés. Pero su liquidez creciente lo hará cada vez más demandado. Hablemos ahora de René. René, quien es culpable de lo que está ocurriendo o está por ocurrir en el mercado europeo inmobiliario. Las aseguradoras alemanas como Munich Re y Allianz han acumulado más de 3.000 millones de euros de exposición al imperio inmobiliario creado por este señor René Benko. Probablemente no tenías ni idea de que esto estaba pasando, pero Evergrande y WeWork no son las únicas inmobiliarias sufriendo estos días. Signa Holding, empresa de este señor René, se declaró en suspensión de pagos el mes pasado. La empresa había acumulado una deuda de 5.000 millones de euros a finales de septiembre, la mayor parte de ella durante los primeros meses de 2023. Bien jugado aquí por René. Es más, la deuda podría ser mucho mayor. ¿Y quién tiene esa deuda de esta empresa que está quebrada? Bueno, pues curiosamente una parte significativa de la misma está en empresas financieras no bancarias, como aseguradoras. He dicho ya Munich Re y Swiss Re, pero también está Signal y Duna, que fue en su día patrocinador del Dortmund, y que con 12 millones de clientes tiene unos 1.000 millones de euros en deuda de esta empresa Signa, que, como digo, ha quebrado. ¿Y por qué las aseguradoras prestarían a inmobiliarias? ¿Por qué no lo hacen los bancos? Bueno, pues las aseguradoras prestaron dinero a esta y otras inmobiliarias en parte debido al entorno normativo y los tipos de interés. Según una persona familiarizada con la situación, los bancos muy regulados no podían o no querían realizar determinados tipos de operaciones debido a sus requisitos de capital, que vienen dados por el Banco Central Europeo. Y por otra parte, las aseguradoras se ahogaban en montañas de billetes, básicamente, en una época con tipos de interés ultra bajos, lo cual les llevaba a buscar riesgo en otros sitios en donde, bueno, pues en inmobiliarias, por ejemplo. Esto lleva a una situación en la que muchos actores están expuestos a un mercado inmobiliario que no está muy boyante. De hecho, muchos propietarios acumulan pérdidas latentes. En septiembre se estimaba que alrededor del 50% de los activos inmobiliarios comerciales de Londres valían menos de lo que valían cuando se adquirieron. En Nueva York, solo una quinta parte estarían perdiendo. Los analistas inmobiliarios de Green Street, además, elaboraban una lista de edificios y oficinas británicas y europeas que se trataron de vender por 3.300 millones de euros el año pasado, que se pusieron en mercado y que no se consiguieron vender. Vamos, que el mercado inmobiliario comercial principalmente está fatal y la refinanciación de estos activos es cada vez más difícil, bueno, más bien más cara. Si unimos esto a que los bancos americanos están en un momento en el que tienen 700.000 millones de pérdidas no declaradas en bonos, pues bueno, digamos que la cosa no pinta
demasiado bien para el sistema financiero global. Veremos. Hay un informe interesante publicado en OK Diario sobre la desigualdad y la educación en España. Este informe dice que, bueno, si cogemos aleatoriamente a 2 alumnos, uno que venga de una familia rica, habría que ver dónde empieza la riqueza, porque últimamente se dice que cualquiera que gane más de 50.000 ya es rico, pero bueno, uno que venga de familia rica y otro que se haya criado en un entorno más humilde, lo más probable es que al primero, al rico, le vaya mejor en la escuela que al segundo. Muchos institutos de zonas empobrecidas son una pirámide, dice el estudio. Hay muchos cursos de primero de la ESO, pero pocos en bachillerato. Vamos, que muchos van perdiéndose por el camino debido al abandono escolar. Abandono escolar que se ve muy influido por la familia que tengas. Y es que quienes nacen en familias sin estudios se crían segregados en barrios pobres y los alumnos de contextos desfavorecidos suelen tener peores resultados en la escuela, lo cual les lleva al abandono escolar. Este abandono escolar tiene luego un impacto en el salario, pues el salario mediano de quienes pasaron por la universidad está cerca de los 34.000 euros brutos anuales, el doble de lo que cobra alguien con educación primaria. Y esto crea un círculo vicioso, porque los barrios más pobres se llenan de gente sin estudios, que luego llevarán a sus hijos a la escuela y se perderán por el camino y luego ganarán menos dinero y acabarán en un barrio pobre. Bien, ¿no? Podéis ir viendo lo que está pasando. 2 observaciones que me gustaría hacer al respecto de este estudio, que por otra parte pues no dice nada incoherente, ¿no? Es lógico que esto se produzca, ¿no? Siempre se ha producido así, es normal, ¿no? Que no todo el mundo esté en la misma situación. Pero bueno, 2 observaciones, como digo. La primera es que el informe cierra mostrando que la situación mejora. De hecho, solo en el año 2000 empezó a haber más gente en España con educación secundaria que primaria. Esto ahora mismo, claramente, hay muchísima más gente con educación secundaria y con educación universitaria que entonces. Pero bueno, que veamos que la situación va mejorando, lo cual es, como digo, lógico. Lo que importa es que la tendencia sea hacia mayor educación y es normal que no se produzca de un día para otro. Y la segunda observación es que realmente el hecho de que un chaval deje de estudiar con 16 o 18 años es más problema hoy de lo que era antes, debido, como digo, siempre a cuestiones regulatorias. Y es que antes ese chaval de 16-18 años que no valía para nada podía dedicarse a trabajar, porque alguien le contrataría o lo contrataría para hacer algo pagándole 2 duros, porque sería más o menos el valor que podría ofrecer. Pero ese chaval ahora mismo no tiene esa posibilidad, porque hay un salario mínimo que reduce las ofertas de trabajo para estas personas, lo cual los lleva a tener que buscarse el pan de otra manera, que no suele ser una manera legal. Dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego pasamos a hablar de cómo ganar ingresos pasivos y cerraremos con los acuerdos no suficientes obtenidos en el COP28. Bien, simplemente recordaros que este contenido lo creáis vosotros, bueno, no, lo creo yo, pero luego lo compartís vosotros y este buen rollito generado nos permite crecer. Y si crecemos este canal, todos nos veremos beneficiados, principalmente yo, pero también vosotros, porque encontraréis más gente interesada por estos temas, podréis discutir con ellos y encontraréis que hay personas con ideas similares en el planeta, lo cual seguro os hace más felices. Podéis además ayudaros al tiempo que me ayudáis comprando Bitcoin a través de Relay, una empresa que ofrece este servicio de manera sencilla, rápida y si bien no 100% privada, más privada que otras, y podéis atesorar ese Bitcoin en una Bitbox. Ahora mismo las venden en formato navideño, con un montón de pijadas varias que podéis comprar con un agradable descuento de nuevo navideño. Echad un vistazo, está todo en la descripción, donde también estará... Bueno, no, esto no estará, pero podréis encontrar maneras de descubrir cosas, como por ejemplo, cómo ganar ingresos pasivos. Encontré un tuit, de nuevo en Twitter, claro, de un señor llamado Pobre Millennial, en el cual hacía un hilo sobre cómo generar ingresos pasivos, ¿vale? Este tuit llegó a muchísimas personas y me sorprendió un aspecto en concreto de ese hilo. Una herramienta técnica, táctica para generar ahorros, para generar ingresos pasivos. Y esto era a través de las criptomonedas. Cito a Pobre Millennial: una fuente de ingresos pasivos que he creado recientemente son depósitos con criptomonedas. Ojo, dice, no estoy especulando. Invierto en moneda estable, dólar estable, con paridad con el dólar a cambio de un suculento 6,2% anual. Vamos, que ha encontrado una empresa en cripto que te permite depositar dólar estable y recibir un interés. Me encanta,
he de decir esto porque estamos de vuelta en 2021. Hay demanda de dólar estable para apalancarse por personas en el mercado o para ponerse corto. Y empresas como esta que está usando este señor usan usan capital de las personas y ofrecen interés por ello para permitir estas operativas. Todo sale bien o todo va bien, pero lo que pasa es que, claro, a veces estas empresas quiebran. ¿Quiebran por qué? Pues porque cogen ese capital, se lo prestan a, como digo, operadores en el mercado que se quieren poner cortos o que se quieren apalancar, y estos operadores a veces quiebran y luego no son capaces de devolver el dinero. Eso asusta a los depositantes que tratan de sacar su dinero y tenemos un corralito, ¿no? Bueno, un corralito sin poder... sí, un corralito, básicamente. Y es que, claro, los bancos, donde normalmente depositas tu dinero y está ahí disponible, y aunque lo presten por ahí, pues los bancos suelen prestar a negocios, inmobiliarias y demás, ¿no? Mientras que, como digo, estos servicios de depósitos de moneda digital estable, moneda dólar estable, prestan a, como digo, operadores en el mercado que no tienen no presentan un estudio de negocio y pueden tomar pues demasiado riesgo o más riesgo del que se podría esperar. Dicho esto, no todos quiebran, ¿vale? De hecho, BlockFi quebró haciendo este negocio, Celsius quebró y pobre Millennial me pasó un estudio sobre por qué no espera que quiebre la que él usa, donde las otras que estaban más capitalizadas sí que quebraron. El estudio que me pasó pues no dice demasiado, entiendo que en parte pues porque hay una relación comercial entre este señor y la aplicación que usa, pero bueno, me quiero centrar sí en un detalle que ofrece, y es que la rentabilidad real que da el servicio que él usa es baja. ¿A qué me refiero? A que puedes depositar dólar y recibir un 6 y pico %. Ahora mismo los depósitos están más altos. Te pagan un 2% y si compras deuda estatal puedes ganar un 4 o un 5%. Entonces, la rentabilidad que te ofrece depositar dólar digital no es tan elevada, porque como digo, un 6 frente a un 2 o un 3 no es lo mismo que antes, cuando se pagaba un 8 o un 10 y los tipos de interés estaban al 0. Pero claro, hay dos razones que pueden explicar esta rentabilidad real baja. La primera es que no presten a operadores arriesgados, lo cual sería dudoso porque la empresa esta no es capaz de saber a quién realmente está prestando. Y la segunda, que me parece más realista, es que el mercado no esté todavía suficientemente caliente como para que la demanda de dólar sea enorme. Para ver cuál es la razón, habrá que esperar al año que viene o al siguiente, y en un momento en el que el mercado esté muy caliente, si esta empresa empieza a pagar tipos de interés muy elevados, entonces podremos confirmar que efectivamente está arriesgando el capital de los depositantes. Al final del día, lo que estás haciendo aquí es depositar tu dinero, ponerlo en riesgo, y esto a cambio de un interés, que sí puede ser muy elevado, un 6, un 7, un 8, un 10%, llegó a ser de un 20, un 30%, pero claro, a riesgo de que tu dinero desaparezca. Bueno. Bien, cerremos con los acuerdos no suficientes. Y es que el COP28, como sabéis, esta reunión que junta a las principales no, a personas del mundo que están preocupadas por el medio ambiente y demás, se juntan y hablan o tratan de llegar a acuerdos que eviten que el mundo se sobrecaliente y moramos todos. Bueno, pues el COP, como digo, está terminando y se ha propuesto un acuerdo que no ha gustado a nadie, bueno, al menos a los participantes. Y es que se presentó el borrador de acuerdo de los diferentes participantes y no se hablaba en él de eliminar los combustibles fósiles, solamente se decía que se redujera paulatinamente su utilización, algo que claramente no parece suficiente para los participantes de esta reunión. Ante la perspectiva de este acuerdo, John Silk, jefe de la delegación de las Islas Marshall, una nación en riesgo por la subida del nivel del mar, decía: "Lo que hemos visto hoy es inaceptable. No iremos silenciosamente a nuestras tumbas de agua". En Islas Marshall viven 42.000 personas, un 30% menos que hace 3 años, a pesar de que el nivel del agua no ha cambiado. O sea que se están yendo de allí por otras razones que no son la pérdida de tierra. Teresa Rivera, representante del Consejo de Europa, también mostraba su malestar con este principio de acuerdo. Decía: "Creemos que este texto es insuficiente y hay elementos que son inaceptables. Aunque tiene puntos positivos, tiene un gran fallo en la gestión de los mensajes sobre energía en esta década crítica". Crítica de acuerdo a Teresa. El objetivo
debe acordar, continúa Teresa, cómo se garantiza la progresiva reducción de los combustibles fósiles hasta su eliminación y que el acceso a la nueva energía sea compatible con lo que exige la ciencia para garantizar la seguridad climática, lo que pasa por que la temperatura no crezca por encima de los 1,5 grados centígrados. Por mi parte, he de decir que yo estoy muy contento con los acuerdos alcanzados. Aunque no se puedan imponer de ninguna manera, pues me hace gracia que el acuerdo de este año sea el que es, porque habla de reforzar la energía nuclear, dejando mal a España y a Teresa Rivera, y de reducir también el carbón sin captura de carbono, que es un chiringo, pero bueno, ok, mejor esto que nada. La coherencia, no obstante, no es algo que los fanáticos del clima acepten. Y en los próximos años los países tendrán que lidiar con el monstruo que han creado. Todas estas personas que creen que si realmente no acabamos con los combustibles fósiles, mañana el mundo va a implosionar. Va a ser difícil poner de acuerdo a estas personas en los próximos años. Veremos cómo lo gestionan. Y cerremos con la necrológica de hoy. Tenemos que recordar a una persona que hizo mucho por el mundo en su momento. Hablamos de Charles Goodnight, también conocido como Charlie Goodnight, un ganadero del oeste americano, quizás el ganadero más conocido de Texas, quien puso de moda la ganadería tejana. Ole, ahí por Charles Goodnight, ayudando a las personas a que tengan mejor acceso a lo que más les gusta, que es comer carne. Bien, pues nada, habiendo hecho todo esto, recordad que podéis compartir este contenido, podéis buscarme en Twitter, @alberto_mera, podéis comprar Bitcoin a través de Relay y podéis guardarlo en una Bitbox. Pasad un buen día.